consciente de todo lo que se jugaba cuando escribí el libro. José Luis Ayala habló desmedidamente de mi libro. Erotismo significa tres cuestiones fundamentales. La pulsión de vida contra la pulsión de muerte, como lo decía Sigmund Freud, Eros contra Thanatos. Significa también afectividad y significa también sexo desenfrenado. Las tres cuestiones tienen que ver con todo lo que he escrito en particular y particularmente con este libro. Eros contra Thanatos tiene que ver con toda mi obra anterior. Lo más importante de los ensayos que yo he escrito tienden a criticar la nefasta ideología neoliberal, que significa la muerte de los pueblos, mientras que la lucha contra el neoliberalismo, que en términos muy cercanos en el tiempo, es más anterior, pero en términos muy cercanos en el tiempo, fue encabezada por el comandante Chávez, que planteó en un momento en que prácticamente había solo gobiernos neoliberales en América Latina, planteó la oposición al neoliberalismo. Por desgracia, el comandante Chávez falleció, pero siguen viviendo los pueblos que luchan contra las imposiciones del neoliberalismo, como hemos visto en la marcha que se desarrolló el día de ayer mismo en la ciudad de Lima. La afectividad está presente en todos los cuentos. Y finalmente el sexo desenfrenado, yo no se lo voy a decir con detalle, ustedes lo pueden comprobar leyendo el libro, que está bastante descrito, ya sea en términos de imaginación o en términos de sexo real. Inclusive hay momentos que algunos cuentos juegan con que o es imaginario o es real. Le corresponde a cada lector determinar si es realidad o simple fantasía del protagonista. Ahora es otra aclaración relacionada con la cuestión de mi gratitud hacia los amigos peruanos en general, los escritores peruanos en particular, y más en general todavía, o más en concreto, hacia todo el pueblo peruano. Una amiga mía peruana me dijo que ayudar tiene una connotación negativa en Perú. Por eso yo, como soy agradecido, de hecho he puesto en mi casa un centro de ayuda al peruano. Entonces esa chica me dijo, no lo digas porque acá tiene una connotación negativa, es como que ayuda a un tipo que tiene dinero a alguien que lo necesita, estableciendo relaciones cercanas a la prostitución. No es en ese sentido que yo lo digo, en el sentido más literal, de gratitud, en el sentido de agradecer. Y aquí están presentes varios peruanos. Cantó Larimene, que ya se retiró, que parte de mi gratitud por todo lo que me dio el pueblo peruano, yo tenía hasta el año pasado un espacio en televisión, y cada peruano que vino a la Argentina tuvo ocasión de venir a mi espacio televisivo. La llevé a Larimene. Acá hay una persona de alta estatura que vino conmigo y vivimos un verdadero safari, porque yo salgo de dar clase en un lugar en el conurbano de la ciudad de Buenos Aires, en un cono de Buenos Aires, y los colectivos para Moreno, que es donde está el canal de televisión, que es otro cono, vienen muy llenos. Entonces no había forma de subir, de repente para un colectivo, se abre la puerta de atrás y nos colamos por la puerta de atrás sin pagar boleto, y así llegamos al canal. También está presente una pintora. Me olvidé de agradecer al principio, entre todas las personas que tenía que agradecer, además de Larimene por haber cantado en la segunda de mis presentaciones, la realización de estas imágenes que son producto de la artista plástica Chelina Ortega Vigo y de la artista plástica Cecilia Díaz, de aquí de Lima. Cuando Chelina estuvo en Buenos Aires, vino al canal de televisión, le hice una entrevista y tuvo oportunidad de aparecer por la televisión argentina. Por desgracia yo perdí ese espacio televisivo, pero
pero tengo esperanza de que este año recuperarlo y que pueda seguir invitando peruanos, como ocurrió en la ocasión en que yo llevé a Jorge Rendón Vázquez, que presentaba su primer novela. Entonces yo le dije a los del canal, cuando esté terminando el tiempo de la entrevista, habíamos ido con mi mujer y con la bebé, que entonces era bebé, ahora mi hija tiene 4 años. Entonces le dije a los del canal, cuando esté terminando el tiempo de la entrevista, hagan entrar a la bebé y pónganmela en los brazos. Entonces me la traen y digo, para cerrar la entrevista, dentro de 30 años tú y yo estaremos muy probablemente muertos. Él más que yo porque es grande, tiene prácticamente la edad de mi madre, pero cuando nos toca la guadaña nos puede tocar en cualquier momento a cualquiera de nosotros. Probablemente estemos muertos, pero tú y mi hija, nuestros nietos, van a conocer el mundo de nuestros padres y abuelos a través del gran tesoro de los libros, como el que tú escribiste. O sea, todo libro permite comprender cómo era el mundo en el cual fue creado. El de él más que el mío, porque el mío se refiere solamente al erótico. He escrito otros libros que también sirven para eso, pero este se refiere solamente hacia el erotismo. Me gustaría seguir agradeciéndole al pueblo peruano, invitando a escritores, invitando militantes políticos. Cuando estuvo un amigo que está aquí presente, se había muerto hacía muy poco, Javier Díez Canseco, y tuvimos ocasión de hacerle un homenaje en televisión para un público de un cono de la ciudad de Buenos Aires que no tenía la menor idea de quién era Javier Díez Canseco, y tuvimos ocasión de hacerle ese homenaje ese día. Entonces, voy a cerrar mi intervención contando brevemente la cocina de mi libro de cuentos, pero antes voy a decir otra cosa más. El erotismo es algo que nos une a la vida, y yo tuve ocasión de percibir esa realidad cuando más cerca estuve de la muerte. Varias veces estuve cerca de la muerte. Yo tuve infartos cerebrales, que son la segunda causa de muerte del mundo, pero una vez casi me muero de una hemorragia postquirúrgica. Y el tratamiento, además de doloroso, es lo más antierótico que puede haber, porque te ponen una sonda en la parte del cuerpo masculino que es más valorado por las mujeres. No hay nada que mate más el erotismo que esa situación. Y después que me compensé, después que se alejó el peligro de la muerte, no había forma que me erotice. Viene la jefa de guardia y me dice, estuviste jodido, casi te nos fuiste. Y realmente era una chica muy linda, del tipo de mujeres que me gusta a mí. En la presentación de antes de ayer en el Porras, el Titolo escribió una ponencia que era Las mujeres de Raúl, donde habla de mi gusto por cierto tipo de mujeres que no son precisamente las más delgadas. Son las mujeres que me gustan a mí, son las mujeres más bien abundantes. Esa situación no me podía enganchar, a pesar de que estaba con esos zambos blancos que usan las médicas, que permitían ver todo su esplendor corporal. Se podía ver la ropa íntima que usaba porque era blanca, y usaba ropa íntima sugerente y roja. No había forma de engancharme en el erotismo porque estaba casi muerto. Recién volvía de la muerte y recién volvía a sentir deseos sexuales varios días después, cuando me compensé. Aparte, con esa sonda que obliga a orinar constantemente, y cuando uno está orinando siente que pasan clavos. Esa noche no dormía, a pesar de que ya me había salvado, no pude dormir porque cada vez que me iba a dormir me despertaba el dolor. Varios días después recién tuve ocasión de experimentar deseos eróticos, como los vengo experimentando hace mucho tiempo. Durante la presentación de José Luis Ayala dijo algo muy cierto: uno busca siempre un amor. Si lo sabré yo, que voy a cumplir el año que viene 40 años de casado, solo que con 3 esposas distintas,
con la misma, no es lo mismo tener una esposa durante 40 años que tener 3 esposas durante 40 años. Entonces, uno busca siempre la perfección en el amor. Yo diría que la tendría con mi mujer actual, que realmente es una mujer agradable, creativa, es artista plástica, muy fogosa en las lides amatorias. El único defecto que tiene es que pega fuerte. Entonces, ¿ibas a decir algo? Tú, si vas a tomar en cuenta que mis 2 primeras ex esposas quisieron matarme, esta podría haberlo inclusive logrado, porque en medio de una pelea me levantó y me... Lo va a ver, lo va a ver. ¿Qué? Tato lo va a ver. No, voy a impedir que lo vea. Voy a hacer que... No, este no lo mire. Total, va a haber 4 presentaciones, no va a haber la última. En un momento me levantó y me tiró sobre la cama porque no me podía tirar por una ventana, porque teníamos todas las aberturas del departamento cerradas con redes por la niña pequeña que tenemos. La abertura de las ventanas y el balcón está cerrado con redes para que no haya accidentes con las pequeñas. Entonces, para cerrar la intervención voy a contar brevemente la cocina de cada uno de sus cuentos. La literatura nace de la vida real y nace, en mi caso, de mi experiencia. Hay algo que me lleva a empezar un cuento, y cuando uno empieza un cuento va tomando vida propia, se va enriqueciendo con situación, con una autonomía que tiene cada cuento. En principio yo había escrito un libro que fue publicado en el año 2006 que se llama Muerte Súbita, un relato más mediático y otros cuentos. Entonces, en Muerte Súbita hay un cuento basado en los medios, hay cuentos humorísticos, hay cuentos eróticos, hay cuentos del dolor, trágicos, hay cuentos que tienen que ver con la vida académica de la universidad. Entonces decidí empezar series de cuentos temáticos. Y primero me largué con los cuentos eróticos. Después estoy terminando una serie de cuentos del dolor, porque no todo es erotismo en la vida, como decimos en la Argentina, no todo es joda, también hay dolor en la vida, y en los cuentos del dolor hablo de cuestiones sufridas en mi familia, como no voy a hablar de algo desconocido para los peruanos. Nosotros lo soportamos, el genocidio de la dictadura militar entre 1976 y 1983, los peruanos lo tuvieron que soportar en democracia. O sea, el fujimorismo, bueno, es una democracia votada, trucha, como la quieras llamar, pero con funcionamiento de instituciones democráticas. Alan García en el primer gobierno masacró en distintas ocasiones a sectores que resultaron sus víctimas. En el fujimorismo se cometieron asesinatos. ¿Bajo fachada democrática te gusta más? No decir democrática. En la Argentina para darse ese genocidio fue necesario una dictadura militar, y hay una serie de relatos que cuentan la experiencia de las personas que estuvieron detenidos, la terrible experiencia de las mujeres que fueron llevadas embarazadas y que tuvieron que parir en lugares indignos, de esa situación, de la complicidad de la iglesia que se llena la boca hablando de defender la vida y que no movió un dedo y fue cómplice de ese latrocinio que fue llevarse mujeres embarazadas, torturar mujeres embarazadas, hacerlas parir en el suelo de lugares inmundos, robarles el hijo y después matarlas. O sea, situaciones terribles que son parte de los cuentos que estoy escribiendo en la actualidad, así como estoy escribiendo un libro que me parece que puede ser interesante, creo que es interesante para cualquier parte del mundo, pero muy particularmente para el Perú, porque he discutido mucho sobre el peronismo con los hermanos peruanos, y mi libro trata la trayectoria del último Perón, o sea, un dirigente político con muchos claros y muchos oscuros, y los más oscuros en su última etapa,
porque si bien mantenía el mismo rumbo emancipatorio, era cómplice de la represión ilegal de militantes de la izquierda de su partido. O sea, es una etapa muy importante para hacer conocer para Argentina. No voy a liquidar la cuestión porque es inagotable, pero vamos a hacer un aporte para tratar de comprenderlo, y muy particularmente en el Perú, donde hay mucha incomprensión sobre lo que significa el peronismo. Bueno, para no hacerlo tan largo, voy a cerrar contando cómo es la cocina de los cuentos eróticos que aquí se han visto. En Andrés Larrata Erótica, que creo que es el más logrado de los cuentos publicados, empieza con una situación que yo vivía con una chica que había conocido. Yo era viejo, no tan viejo como ahora tengo 60 años, que en aquella época era un viejo de 50 años, y tenía una relación amorosa con una chica que tenía 22 años, y que era realmente una verdadera ninfa. Pero un día descubrí que tenía un problema serio. O sea, voy a tomar un remedio, me dijo. ¿Qué remedio es? Litio. Para los que no conocen, el litio es un medicamento que se le da a los psicóticos para equilibrarlos. Y como mis padres fueron psicóticos, yo dije, tengo que tomar distancia de esta mujer, porque por lo que significa eróticamente. Los psicóticos se brotan, les da ataque de locura y no son responsables de lo que dicen. Imagínense que ese ataque se hubiese dado cuando ella me estuviera haciendo sexo oral. Hubiese sido terrible esa situación. Entonces me despegué de ella y empecé a escribir el cuento, y un día me encontré el final en un diario. O sea, había un diario de Buenos Aires que es muy importante, parecido al diario 1, pero en mi modesta opinión es mucho mejor diario, el de Buenos Aires, que tiene un suplemento de psicología, y presentaba el caso de un tipo, y dije, este es el final del cuento, y lo adapté perfectamente al cuento, y por eso termina siendo un cuento con un final impactante. No lo voy a contar como hizo un escritor peruano en la presentación que se hizo los viernes literarios, que contó el final del cuento. Uno puede jugar con contar un final, pero es realmente muy de agua fiesta. Yo lo puedo hacer porque es mi libro, pero en un momento yo estaba presentando un libro de Jorge Rendón Vázquez en un centro cultural de La Plata, y realmente el botín de la buena muerte, la novela de Jorge Rendón, es una novela excelente y tiene un final espectacular. Entonces estuve 15 minutos de mi presentación amagando con decir cuál era el final, pero no lo dije. Yo lo veía que el pobre Jorge Rendón sudaba la gota gorda, a ver, este turro me estropea la función y dice el final, pero no lo dije. Yo lo podría decir, pero lo dejo para el descubrimiento de los lectores. En Crazy y el sexo, yo lo que era otra chica con la cual yo tenía relación, o sea, yo tuve 40 años de casado, pero entre matrimonio y matrimonio he tenido tiempo para alguna duda de la situación matrimonial. Entonces era una chica que tenía fantasías, y yo las derivé para que las fantasías las realizaba con un tipo que finalmente no podía satisfacerla porque era un gay, entonces no iba a hacer lo que la chica esperaba. En el cuento de la Valquiria Guaraní era otra chica con la cual yo tenía relación, que tenía muchas fantasías. Entonces ubico su fantasía realizándose en un micro que la traía de la provincia de Misiones. En la Argentina, provincia es equivalente a lo que en Perú se llama región. Es una provincia del norte, venía en micro, son cerca de 20, 24 horas, y tuvo tiempo para solazarse en la parte superior del micro que estaba vacío. Y finalmente el último cuento es pura imaginación. Yo estaba tomando mate, acá mate es un té de coca, pero para los argentinos el mate es una cuestión fundamental. Para los argentinos que les gusta mate, un argentino que les gusta el mate, un argentino que no le gusta el mate no es menos argentino, por eso no hay que ser
tan esquemático como esa gente que dice que si no tomas vino no sabes comer. Yo no tomo vino y sé comer, aunque mi aspecto demuestra todo lo contrario, porque soy marcadamente delgado, pero es porque yo soy erótico, me cuido. Después de haber tenido el incendio cerebral que tuve y siendo diabético, me tengo que cuidar mucho con las comidas. Si no me cuido con las comidas, ya estaría muerto. Se predominaría el tánatos sobre el eros, en mi caso. Entonces, por eso soy y seré flaco, pero no porque no sepa comer, porque se murió. No es porque soy por comer, sino porque sé comer. Entonces, una mañana que mi mujer, todas las mañanas, mi casa la vida empieza con 2 termos de mate. Un primer termo de mate charlando, poco a poco desperezándose, y otro termo de mate ya un poco más animado, previo al momento en que mi mujer prepara a la niña y yo luego la llevo al jardín de infantes todos los días. Entonces, una vez que mi mujer estaba en su pueblo, o sea, es nativa de un pueblo a 300 y algo de kilómetros de la ciudad de Buenos Aires y suele ir a su pueblo. Un día que estaba yo solo, tomaba mate y me imaginé una situación erótica mientras tomaba mate. Entonces, imaginé un tipo que iba a una ciudad balnearia a ver el crepúsculo. Y en el crepúsculo del mar salía una mujer que le hacía sexo oral. Le tomó un mate y después le hizo sexo oral. Y después prácticamente se desvaneció. El tipo se hizo el bocho. En la Argentina decimos hacerse el bocho, hacerse la imaginación. El tipo se hizo el bocho que la mujer iba a ver todos los días. Fue todas las crepúsculos al mar y la mujer nunca más apareció. Fue pura imaginación de él que ahí quedó. O sea, ese fue la cocina de mi último cuento. Esta es mi última presentación y en el agradecimiento que les doy a ustedes lo extensivo a todo el pueblo peruano que en mis 3 viajes me ha llenado de afecto. Nuestro agradecimiento más sincero, más cordial a las brillantes intervenciones que han tenido con nosotros Lima Zabieta y José Luis Ayala, cuyas participaciones Ediciones Capulí agradece enormemente. Nuestro agradecimiento, nuestro homenaje, nuestra gratitud a Raúl Isman, que ha tenido con nosotros gran aceptación porque es un escritor extraordinario, un gran profesor de la cultura y un excelente amigo. A ustedes, señores y señores, muchas gracias por estar con nosotros esta noche de presentación de cuentos eróticos. Les comunicamos que el libro está a la venta a solo 5 soles y el autor les puede autografiar. Muchísimas gracias a todos. Buenas noches.